A ello. El día de hoy se publica en la cuenta de redes sociales de Sandra Cuevas un comunicado. Dice lo siguiente. Ciudad de México, 22 de mayo del 2024. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de México 2024-2030. Clara Brugada, candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México 2024-2030. Presidente y candidatas. Habla Sandra Cuevas, ¿no? Presidente y candidatas. Hago pública esta carta para tener la seguridad que les llegará, ya que no tengo manera de entrevistarme directamente con ustedes. El motivo es el siguiente. A través de los años se ha especulado sobre mi relación con el senador de la República, Ricardo Monreal Ávila. Es por ello que en los próximos días revelaré a detalle la participación que tuvo en las elecciones de la Ciudad de México en 2021 y en estas que están en curso. Estas declaraciones no son un ataque hacia ustedes ni al partido político al que representan. Es una deuda que tengo pendiente con los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc y de la Ciudad de México, de hacer lo correcto. Sin más por el momento, independientemente de nuestras afinidades políticas, deseo con todo el corazón que construyamos un México mejor. Atentamente, Sandra Cuevas. Ok, sería tal vez bueno hacer memoria y recordar lo que Ricardo Monreal publicó hace unos días, que hay que decirlo, mediáticamente no tuvo mucho peso este video, pero ahora, con esta declaración de Sandra Cuevas, hace un poco más de sentido. ¿Qué dijo el zacatecano ante esto? Son 42 años en el servicio público y no ha faltado la infamia, el insulto, no ha faltado la guerra sucia cada que hay elecciones en las que participo yo o mi familia. Lo afirmado por la candidata de Movimiento Ciudadano al Senado de la República es totalmente falso. Lamento sus expresiones y rechazo sus señalamientos respecto de que hay la intención de dañarla. Por supuesto que no acepto sus aseveraciones, menos respecto de que por no apoyar a Katy, mi hija, que está contendiendo por la alcaldía Cuauhtémoc, es por lo que yo estoy intentando afectarla. Katy está luchando limpiamente, con dignidad y entereza. Es una mujer preparada y autónoma. El único respaldo que está buscando es el de los habitantes de la Cuauhtémoc. Expreso categóricamente, nada tengo que ver con la resolución de la Corte, con la cual tengo profundas diferencias, ni con algún otro tema que a la candidata al Senado perjudique o que haya surgido en medios de comunicación. Aunque a mi familia y a mí nos haya perseguido la infamia y ataque, siempre salimos adelante, porque el Creador está por encima de estas falsedades. Hace unas semanas, el jefe de gobierno de la Ciudad de México propuso una terna para que el Congreso local nombrara al sustituto de la alcaldesa con licencia. En ella se encontraban 3 nombres que finalmente, ante la protesta y la inconformidad de esta terna por la exalcaldesa, la cual me acusó de que yo quería designar a quien la sustituyera en el cargo, esto no fue así. Y frente a otro exalcalde y ella, solicité amablemente al jefe de gobierno, Martí Batres, que de proceder legalmente se incluyera la propuesta de la exalcaldesa, que me parecía lógico, correcto y una tradición política para la fuerza política ganadora. De esa manera, la terna se modificó y se propuso a 3 personas que finalmente resultó quien ella quería y quien ella proponía,
que era Raúl Ortega Rodríguez, a quien respeto. Posteriormente, la alcaldesa con licencia se presentó en el Senado de la República el día de la clausura del periodo ordinario de sesiones, el 30 de abril, para demandarme la destitución del alcalde que ella había propuesto porque se había corrompido y yo era el responsable de que eso sucediera. Me aseguró que de no destituirlo, entonces publicaría un libro en mi contra, cuya portada e índice me entregó y que me daba 2 días para quitar al alcalde. Mi respuesta fue categórica. Yo no tengo facultades para ello y tampoco conozco a la persona que tú propusiste. Tengo respeto por la ley y no cometo arbitrariedades. En los días posteriores, ella insistió con su demanda. Incluso varios actores políticos intervinieron tratando de conciliar de buena fe, pero su postura fue firme, que se destituyera al alcalde, señalando además que tenía la posibilidad de cambiar el resultado de la elección en la Cuauhtémoc si no se cumplía con su exigencia. Al insistirle que yo no conocía al alcalde, pero que le sugería se reuniera al otro día para que aclararan lo que ella considerara, lo aceptó, pero el alcalde no lo aceptó. En época electoral, y siempre que hay comicios, los ataques y la basura reciclada nos persigue a mi familia y a mí. Es tal la infamia que incluso hace unos días se denunció un atentado en contra de la candidata del PRIAN a la alcaldía Cuauhtémoc, quien directamente nos acusó de estar detrás de tales hechos delictivos. Con la candidata a senadora por Movimiento Ciudadano y exalcalde en Cuauhtémoc siempre fui atento y amable. Solo tuvo atención y respeto de mi parte y de mi familia de manera invariable. Nunca he hablado con juez o con periodista alguno para referirme a ella. Lamento mucho lo que está sucediendo, pero tengo la certeza de que se aclarará. La verdad siempre aflora. Saludos. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Maestro Jesús Escobar, pero que muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Te envío un fuerte abrazo, querido. ¿Qué tal, mi querido Manny? Un placer de verdad compartir contigo esta mesa con el gran Carlos Aguirre. Pues sí, literal, ¿no? Crearon a su monstruito y ahora que lo amarren, porque Sandra Cuevas, vaya que ha dejado muy en claro los niveles de la podredumbre política, oye. Es correcto, y ahorita en breve vamos a estar hablando de ello. Mujeres tan divinas, no hay otro camino que adorarlas, diría el clásico. Querido Carlos Aguirre, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Mi querido Manuel, mi querido Jesús, un gusto saludarlos. Muy bien, saludándoles desde la capital del estado de Zacatecas, asándonos literalmente, pero con el gusto de estar aquí con ustedes. Por paisanaje, quiero comenzar con mi querido Carlos Aguirre, porque ¿quién va a conocer mejor a su paisano que él? Híjole, qué problema con las mujeres se ha creado el señor Ricardo Monreal. Carlos, lo último que pensó es que 3 años después, Sandra Cuevas amagara con revelar el papel que tuvo en la elección del 2021, que era algo que todo el mundo sabíamos que tuvo, pero que adicionalmente diga que en esta elección también está jugando un rol. Le creo totalmente a Monreal esta parte de que Sandra Cuevas le entregó un libro, porque sobre todo el título del libro dice Sandra Cuevas en mayúsculas, tiene todo el sentido del mundo que se lo haya dado Sandra Cuevas, ¿no? Entonces sí me parece real, sí va en serio Cuevas Nieves en este asunto, sobre todo en una situación en la que literalmente ya no tiene nada que perder. Pues sí, pero hay que, como tú lo adelantas, Manuel, ya todos sabemos la historia de esa elección donde Ricardo Monreal literalmente traicionó
a la ahora candidata a la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, a Dolores Padierna, etcétera, etcétera, para que llegara Padierna precisamente a la Cuauhtémoc y en su caso Claudia Sheinbaum a la Ciudad de México. Eso ya es sabido de todos. Pero ¿qué otros datos tendrá de esa operación en la cual Ricardo Monreal basó su ambición en Sandra Cuevas? Porque recordemos que Sandra Cuevas, pues no, en la política lo único que ella era una especie de operadora, de repartir volantes, de repartir despensas, de checar que el mapacheo se estuviera haciendo bien y a quienes no lo hacían golpear. Hay infinidad de videos, nada más porque es allí, porque se le antojaba cacheteando hombres, golpeándolos, insultando a quien se le ponía enfrente. Hay videos inclusive con presuntas armas de fuego en una camioneta blanca donde arranca a toda velocidad. Y pues ahora sí que entre iguales se están peleando porque Ricardo Monreal, convertido en el doctor Frankenstein, pues formó su propio, como decía mi querido Jesús, su propio monstruito, y pues ahora ahí están las consecuencias, donde Sandra Cuevas dice efectivamente que Ricardo Monreal estaba exigiendo que apoyara a su hija para llegar a la Cuauhtémoc, y pues Sandra Cuevas trae sus propios intereses porque Ricardo Monreal le hizo creer que era la política que México esperaba. Ricardo Monreal la encumbró, Ricardo Monreal la protegió. Hoy se me hace extraño que ya no la menciona por su nombre, ni la defiende, ni la protege, ni dice que es su amiga, porque hay muchas declaraciones de Ricardo Monreal diciendo que Sandra Cuevas es su amiga. Está enojada efectivamente porque a quien ella propuso se le salió del huacal, lo mismo que ella hizo, aprendió bien Sandra Cuevas y aprendió del mejor Ricardo Monreal en esos asuntos, y ahora el que está encargado de la Cuauhtémoc pues anda apoyando a Santiago Tajada, también miembro de la cúpula del cártel panista inmobiliario allá en la ciudad, allá en la Benito Juárez. ¿Qué está sucediendo aquí? Pues que va a salir el cochinero, porque efectivamente sabemos de cosas, pero no de lo profundo que puede haber ahí, porque como ya vimos y escuchamos a Ricardo Monreal, él se queja y se dice perseguido, la infamia, porque él es una blanca paloma, pero a quienes le conocemos, que sería muy largo y me llevaría muchos programas en decir la historia política de Ricardo Monreal, todo lo que sabemos en Zacatecas, y está además documentado que obviamente él siempre lo va a negar. Él dice que se ataca a su familia. Para ir cerrando mi participación en este momento, tiene 17 hermanos. Los 17 hermanos tienen familias. Multiplique 17 a la n potencia, porque luego ahí entran los primos, los tíos, los compadres, los vecinos, los que hacen operación política, y a todos los tiene acomodados Ricardo Monreal, y se dice que hay una infamia en su contra. Hay una investigación que en Zacatecas yo ya la había dado a conocer aquí en esta mesa, donde Catalina Monreal, 17, 18 años, ya era dueña de muchas gasolinerías, de un emporio gasolinero que luego subió a los asuntos inmobiliarios aquí en Zacatecas a sus 17, 18 años. Y un compañero reportero de la revista digital MX saca esos datos, investigan, porque tiene que ver con la esposa de Ricardo Monreal, hablan con el hijo de Ricardo Monreal, que ahora es el gerente o director de un hotel que tiene en la Cuauhtémoc, en un edificio porfirista que estaba en resguardo inclusive del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y le valió gorro a Ricardo Monreal, se lo autovendió más bajo de la mitad de lo que valía ese edificio, y ahora es un hotel boutique. Y lo mismo responde el hijo con el mismo nombre, Ricardo Monreal. Dice, es que son tiempos electorales y como mi hermana va muy arriba en las encuestas, quieren arruinarla. Son infamias. O sea, han aprendido bien el guión, pero pues ahora sí que entre iguales se están dando con todo, y pues va a salir mucho posiblemente en ese libro, que dudo mucho que lo esté haciendo Sandra Cuevas.
Aquí lo importante, creo, es quién le está haciendo el libro, quién le sugirió, porque tuvo de parásito ahí en la Cuauhtémoc, que nunca se paró, a un disque publicista que se llama Carlos Alarraqui, que cobraba mensualmente 40,000 pesos y que nunca nadie lo vio ahí en la oficina. Y que la verdad, publicitariamente no le fue muy bien tampoco a Sandra Cuevas, estimado Jesús. 17 hermanos, hay tantos Monreales en México como, bueno, en Zacatecas, específicamente del clan de Ricardo Monreal, hay tantos Monreales como conejos en Australia, o sea, una cosa impresionante para consolidar poder político que ha llegado al corazón de la capital del país. La Cuauhtémoc representa miles de millones de pesos solamente a diario y la llevan gobernando los últimos 10 años, desde 2015, cuando Monreal fue delegado, luego Néstor Núñez, luego Sandra Cuevas y ahora, en una de esas, también su hija. Sí, ahora sí que hasta los ahijados, ¿no? Me hiciste recordar, Carlos, esas películas de Pedro Infante, La Oveja Negra, donde Fernando Soler llegaba a las comunidades y todos le decían ahijados, ¿no? Le decían padrino, perdón, y todas eran sus ahijados, precisamente para controlar todos los poblados. Sí, la Cuauhtémoc tiene una trascendencia total en la Ciudad de México, ¿no? Y era el gran proyecto de Ricardo Monreal para brincar a la jefatura de gobierno y después a la presidencia de la República. No pudo hacerlo por cómo se fueron dando las cosas y nos mostró precisamente ese talante autoritario, esa arrogancia, esa soberbia que lo caracteriza. Un hombre que se define a sí mismo como de los grandes conocedores del sistema político de nuestro país, comparable sin duda alguna con Manlio Fabio Beltrones, y yo no dudo, se los digo a ambos, no dudo que efectivamente sepa cómo se mueve un sistema, pero sepa cómo se mueve un sistema putrefacto, es decir, es un personaje acostumbrado a estar en el lodo, a operar en el lodo. Nadie le quita esa capacidad de mover fichas, las tiene, en definitiva, pero de ahí a que pueda trascender de la manera que él hubiera querido en la historia de México, pues le pasó igual que Manlio Fabio, se quedó ahí, simplemente cerquita en la línea, pero sus propios cadáveres, sus propios pecados, por decirlo de alguna manera, los jalaron hacia el infierno que regularmente les gusta visitar por la cantidad de malabares ilegales que hacen. Para mí, Ricardo Monreal es eso, es uno de esos personajes que entiendo perfectamente por qué el presidente de la República lo puso donde lo puso y para qué lo puso, pero que llegó un momento en el cual se sintió más importante que el movimiento mismo. Hubo momentos en los que el propio Monreal lo declaraba sin ningún tipo de empacho y señalaba que él representaba al Senado de la República y no a Morena, cuando en realidad esa es una tontería, porque tú llegas al poder por Morena y por lo tanto tienes que representar el proyecto de nación que emana de Morena y tienes que negociar y tienes que llevar a cabo las reformas necesarias para eso. No eres tú el senador que llegó por popularidad, ni que llegó por tu linda cara, ni que llegó por tu linda voz. Llegaste porque eres parte de un movimiento encabezado por un personaje que arrastró a muchos como tú para alcanzar esos niveles de poder. Y él lo intentó de la peor manera, colocando a una mujer como Sandra Cuevas, aprovechando también, por supuesto, lo cuestionado que es Dolores Padierno, René Bejarano en la Ciudad de México, aprovechando, como en alguna ocasión se lo comentaba a algunos integrantes de Morena, que Morena había puesto muy mala candidata para la Cuauhtémoc, es decir, eran dos grupos caciquiles los que estaban disfrutando la demarcación, con vínculos muy particulares con los grupos de interés, tanto económicos como políticos, como criminales de esa zona, y caray, la gente se inclinó hacia una mujer que por lo menos en el papel, digámoslo así, pues parecía nueva en estas aventuras políticas, ¿no? Y ya Padierna y Bejarano pues estaban pero bastante quemados. Aquí el punto es que descubrimos el monstruo que existía, descubrimos a un personaje que mostró perfectamente cómo el poder puede ensorbecer a cualquiera, puede omnibular la mente de quien sea, puede cegar totalmente el cerebro, el razonamiento, la inteligencia, si es que en alguna ocasión la tuvo, de cualquier ser humano. Desde el primer día en que Sandra Cuevas comenzó a ejercer como alcaldesa, se convirtió en una caricatura de sí misma, se convirtió en un personaje digno de una tragicomedia, lamentablemente con poder, un poder que la llevó a ser una mujer agresora de un ciudadano. Para mí, es una mujer que tendría que estar enfrentando a la justicia. No es posible que una funcionaria pública o un funcionario con la mano en la cintura ordenen que golpeen a un ciudadano. Esta mujer lo hizo, mandó golpear a una persona indefensa que iba con su perro, 4 gañanes le pegaron como quisieron a este hombre y la mujer reconoció, después puso de pretexto
que la querían matar y no sé qué tanta verborrea, imitando a su jefe, imitando a su maestro Ricardo Monreal de victimizarse, pero es una mujer impresentable completamente, que sí, nos reímos bastante de ella, ¿no? Por sus acciones de tener los osos y las flores y vestirse de princesa y lanzar pelotas con billetes, pero hizo actos de verdad autoritarios, como andar pintando de blanco todos los puestos, las agresiones a los sonideros, las agresiones a los manifestantes, estas expresiones clasistas y racistas de su parte, y esta investigación que no se ha llevado al fondo, que involucra a la Unión Tepito. Entonces, la realidad es que Ricardo Monreal nos dejó a un verdadero, pero a un verdadero esperpento político, así de claro, una mujer que hizo de la Cuauhtémoc su propio feudo y que se volvió incontrolable para ellos mismos. Ustedes recuerdan cuando estaban todos unidos en contra de Claudia Sheinbaum, que incluso en Twitter, ¿no? Ahora X, se comunicaba con Tavi, se comunicaba con Rubalcaba y se comunicaba con Elía Limón, se comunicaba también con Taboada y decía, no, si necesitas algo te apoyamos y ahorita voy con casi con toda la banda, ¿no? Mi barrio me respeta. Y la mujer se aparecía en todos lados con todo ese séquito de pelafustanes que no sabemos de dónde salieron, esa es la verdad de las cosas, o tenemos sospechas de dónde. Y a final de cuentas se comportaba como lo que era, una porra, así de sencillo, una integrante de cualquier grupo porril, así, ¿no? Y de repente también no le dieron la candidatura para jefatura de gobierno, no le hicieron diputada, no le hicieron senador por el frente y comenzó a ofenderlos. Es decir, se les fue encima también, se le fue encima a Tabe, se le fue encima a Taboada, se le fue encima a Jorge Romero, se le fue encima a Rubalcaba. Bueno, de Rubalcaba se inventaron ahí una relación personal como si a uno le interesara, hicieron parodias hasta de Jackie de Rose, ¿no? Me parecía de ridículo, de Titanic. Y lo lamentable del caso es cuando comienza a agredir entonces ya a los integrantes de Fuerza y Corazón por México, acusándolos incluso de corrupción, que no lo dudo para nada, no nos dijo ninguna sorpresa, pero aquí el punto es que es una mujer que se te voltea con esa facilidad, de que no tiene filtro, que no tiene ningún límite, y que como bien dice Carlos, le empoderó a Ricardo Monreal, la puso ahí para operar a Ricardo Monreal, y que como no le cumplieron sus caprichos, pues ahora tienes que aguantarla, ahora tienes que ver con qué te va a salir. Yo sinceramente y perdón que golpeé un poco el entusiasmo, pero yo no creo que vaya a aportar gran cosa ya Sandra Cuevas de lo que pasó en esta situación en el 2021, ni cómo está operando actualmente Ricardo Monreal. Incluso cuando hace referencias de la actualidad de Monreal, me parece más una postura de alguien dolida, ¿no? De alguien ardida, de alguien que intenta salvar su propio pellejo, que realmente pueda aportar algo más de lo que ya hoy por hoy sabemos. Para mí, Cuevas no tiene la mínima credibilidad, lo mismo que Ricardo Monreal, y por eso creo que es un pleito entre padre e hija, en pocas palabras, de la podredumbre política, quienes han sacado a relucir sus peores artimañas, que han sacado a relucir sus peores artes y que simplemente, como se ha dicho, ¿no? Si tú creas precisamente a un monstruito, ¿no? Y no lo sabes controlar, pues se te va a voltear. Hay una frase que no quiero decirla abiertamente porque yo adoro a mis perros, ¿no? Pero es algo así como que hasta la perra brava te va a morder, ¿no? En pocas palabras. Entonces, sinceramente creo que estamos ante un Monreal que está pagando sus propias creaciones, ¿no? Sus propios pecados, híjole, Sí. todo se paga, hay que portarse bien. Esto es una reflexión para todos en la audiencia, todo tarde o temprano se paga, y estoy seguro que Monreal nunca esperó. Hace 3 años jamás creo que se haya imaginado que iba a terminar en una situación de estas. Permítanme ir a un siguiente comentario. Desde luego, están varios temas en el tintero, por ejemplo, desmienten otra vez a Xochitl Gálvez, ahora Citibanamex, no digo, eso ya es un poquito más de ligas mayores. Citibanamex dijo, oye, yo jamás en mi vida presenté una vida de Massive Caller, trato de cuidar mi nombre, ¿no? ¿Cómo que voy a presentar una de Massive Caller? Y junto con Pegado, también va la entrevista de Claudia Sheinbaum en Tercer Grado, Jesús, donde de repente le reclamaron a todos los periodistas de Tercer Grado, ¿no? O sea, ¿qué cosas le están diciendo a Leo Zuckerman en la hora de opinar en su propio programa, en su propia casa? Chayotero, ¿por qué no le preguntaste de esto, la línea 12, que es una calca del presidente, que si es comunista, que si come niños? Y el pobre Leo Zuckerman ni modo, se la tiene que tragar a ellos. Ahora resulta que Televisa es pro 4T. Ahora inicio con mi querido Jesús Escobar. Yo creo que lo ligamos a este tema, ¿no? Creas tus propios monstruos. Es decir, los Xochilovers, estas personas están
están muy enojadas, lo vimos en la Marcha Rosa, los vemos y los leemos en X, están verdaderamente iracundos, esa es la realidad de las cosas, y no aceptan en ningún sentido que van a perder el próximo 2 de junio. Para ellos, cualquier crítica, cualquier cuestionamiento hacia Xóchitl Gálvez es una muestra palpable de que estás en contra de esta candidatura. Y nos reflejan la desesperación y hasta el miedo que emana de cada uno de ellos. Efectivamente, yo me sorprendí cuando vi a Carlos Bravo Regidor y a Paula Sofía referirse a Leo Zuckerman como lo hicieron. Hay un momento en que Violeta Vázquez Rojas, a quien le mando un fuerte abrazo, por supuesto, hasta levanta la ceja, ¿no? Y voltea a ver a Leo Zuckerman como diciendo, órale, ¿no? Porque de plano le dicen, ¿quedaste conforme? No. Nosotros no, Leo, ¿no? Otro de plano Bravo Regidor le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no me preguntaste por qué? No, o sea, reclamos directamente al señor Zuckerman, que solamente pues atinaba a sonreír, a tratar de justificarse, a tratar de argumentar de una u otra manera las razones por las cuales no tuvo la intensidad que muchos de los seguidores de Xóchitl Gálvez le exigían a él, a Sergio Sarmiento y a Raimundo Rivapalacio principalmente. Y aquí es en donde uno se pregunta entonces, ¿hasta dónde llevan al fanático? ¿Hasta dónde llevan la radicalización? Ellos han pasado hablando de que el presidente polariza, de que los seguidores del presidente son agresivos, de que los seguidores del presidente son los que incendian este país. En realidad no, en realidad los que han caído en una constante ofensiva y agresividad son los seguidores de la oposición. Y tiene mucha lógica, porque a final de cuentas son los que están perdiendo privilegios, son los que se están viendo reflejados en su propio espejo y es una imagen que no les gusta y por eso se tapan los ojos y por eso prefieren agredir a las personas con un caudal de ofensas que de verdad llega a ser hasta repulsivo escucharlos. Nos topamos en el caso de Leo Zuckerman y Raimundo Rivapalacio, aparte de todo, queridos, con una actitud desde mi punto de vista, lo digo, y sin tratar de compararme al nivel periodístico que ellos tienen, verdaderamente deleznable, porque tienes enfrente a la persona que vas a cuestionar, no lo haces, justificas que son 6 entrevistadores, que tienes 2 preguntas y que por lo tanto decides tocar otros temas. ¿Por qué Zuckerman tocó el tema de la cuestión económica? Pues porque para él es lo más importante, para él las víctimas de la línea 12 están hechas a un lado, o porque de plano, porque Sheinbaum ya había respondido como tenía que responder, y él pensó que esa pregunta podía en un momento dado meterla en problemas. Sheinbaum respondió, desde mi punto de vista, con mucha inteligencia a cada uno de esos señalamientos de forma atinada, y es cobardía desde el punto de vista que 24 horas después, tanto Rivapalacio como Zuckerman, pues deciden lanzar en sus columnas señalamientos que no tuvieron el valor de hacerlo públicamente, o sea, perdón, directamente, cuando la tratan de que es una persona fría, calculadora, que miente sin mover ni una sola ceja, que es una persona que López Obrador le enseñó cómo desviar las preguntas difíciles, que es una persona que está alejada de cualquier viso democrático, que es una persona que no va a reconocer el resultado del próximo 2 de junio. Es decir, todo lo que tendrían que haberle preguntado en ese momento no lo hicieron. René Delgado lanza esta pregunta espejo, va a reconocerlo. En ese momento yo sí estoy en contra de Sheinbaum y creo que está mal. Yo le hubiera preguntado, bueno, ¿la vas a reconocer o no? Así de sencillo, ¿eh? ¿Lo vas a hacer o no? ¿A qué te refieres a que tenemos que verlo? Es decir, ahí tenías la opción de hacerlo. Y sacrifico mis 2 preguntas. ¿Por qué? Porque la misma charla te va llevando a una dinámica diferente que te pone en un momento dado en bandeja de plata a una candidata a la que tú has golpeado y al proyecto que ella emana, que has golpeado constantemente. Entonces, para mí lo que demostró esta entrevista de tercer grado es que no es lo mismo que lo mismo. No es lo mismo lanzar acusaciones al día con día, de manera feroz, de manera incisiva, y que cuando ya tienes a las personas, pues ya no te animas a lo mismo. Carlos, que es un maestro y que lo sabe mucho mejor que yo, sabemos bien que cuando en una entrevista no se dan los resultados que quieres, es muy fácil pretextar, y el pretexto que yo regularmente escucho es, no hombre, no era mi papel cuestionarla, no era mi papel debatir con ella, es que no tuve tiempo, es que lamentablemente no tuve el espacio suficiente. Es decir, buscamos pretextitos para no aceptar que no quisiste cumplir esa labor y no lo quisiste hacer porque no tenías argumentos para ello. Hubiera sido de verdad muy interesante que se hubieran atrevido a plantear los comentarios y señalamientos que ahora dan a conocer en sus columnas, porque hubiera permitido un debate mucho más a fondo en torno a personajes que tienen convencimiento propio
de que viven en un autoritarismo, de que viven en una dictadura, cuando en realidad eso solamente existe en sus cabezas y que a partir de ese discurso han ido convenciendo a otro grupo de personajes quienes son capaces de llegar hasta las agresiones físicas en contra de aquellos que no piensan igual en una manifestación. Entonces a mí me parece que lo que vemos por parte de Zuckerman y lo que vemos por parte de este Riva Palacio es simplemente ¿cómo decirlo? El último, no sé si el último, pero sí cada día una desviación total hacia lo más bajo. Y rápidamente sobre el desmentido de Citibanamex, me parece que ya es deporte nacional, mano. Lo hizo Bachoco, lo hizo Molotov, lo hizo Santa Fe Clan, lo han hecho todos los que Xóchitl Gálvez aparece y dice, me están apoyando, a los 2 minutos aparecen a mí, no me metan con la señora. Así de sencillo. Sería bueno que el Cruz Azul todavía está a tiempo, se deslindara también antes de la final, no vaya a ser que corran como hay un detalle ahí muy claro. Citibanamex lo que dice es, a ver, yo presenté una serie de encuestas, ahí nada más, y con esto concluyo, te muestras la desesperación que tiene ya el equipo de Xóchitl Gálvez para tratar de agarrarse de algo, porque ni siquiera fue el ejemplo concreto. Agarró y dijo, Banamex presentó el estudio, cuando sabía que a los 5 minutos Banamex iba a salir a decir, yo no presenté nada, yo lo que presenté es una serie de encuestas, pero en nuestro estudio, vas perdiendo por 20 puntos. No más, Carlos Aguirre, no más digo todos, ellos son de la idea, vamos a remontarles, yo soy más de la idea, más bien la remontada se las están dando ustedes, ¿no? Pero en otros términos que no voy a entrar a profundidad en estos momentos. Carlos Aguirre, uno se pregunta, a 10 días de la elección, ¿va a recrudecer la guerra sucia? Ya no la van a invertir tanto, van a esperar su destino tal cual las últimas 6 horas del Titanic. ¿Qué es lo que procede en situaciones de esta? Sobre todo cuando ya incluso están, no pueden distinguir de aliados y enemigos, ahí dándole a Leo Zuckerman, a Anabel Hernández, que ahí con Carlos Alasraqui, una cosa bastante bizarra, ¿no? Desde mi punto de vista, ver ahí a Anabel con Carlos Alasraqui, uno de los crossovers que uno nunca pensaría que iban a existir. Bueno, pues ahí están. ¿Qué sucederá en el marco de los siguientes 10 días, Carlos? La guerra sucia obviamente va a incrementar. Ya estamos dándonos cuenta cómo Anabel Hernández saca una supuesta entrevista que le hace un supuesto narcotraficante, distorsionándole la voz, donde, entre otras cosas, Anabel Hernández le dice que si conoce a un personaje cercano a López Obrador, que si lo vio, y él dice que no, que ni siquiera lo conoce. Y bueno, total que están cayendo en su propia trampa, en sus propias mentiras. El problema es ese, que la guerra sucia, la guerra de esta desesperación tan grande que tienen, de este coraje, de este odio, pues es odio el que le tienen al pueblo de México, va a seguir incrementando porque se están viendo totalmente desprotegidos. Ya no van a seguir robándose las toneladas de dinero que antes lo hacían, como hoy todo se utiliza en favor de todos, no solamente, principalmente para los más pobres, pero es en beneficio de todos, porque puede ir una señora del Pedregal y va a cobrar su pensión del bienestar para adultos mayores, puede ir una persona de una comunidad muy pobrecita, etcétera. Así es que esto es para todos, pero nos estamos dando cuenta que ya efectivamente, Manuel, hasta a los propios que están de su bando, los están agrediendo. A Elio Zuckerman, pues, si es el titular de un espacio, pues debió de haberle contestado, como creo yo que se le debió de haber contestado a este panista, a Bravo, porque poner sobre la mesa lo de la línea 12 del metro sin denostar, sin decir que no era importante los temas de, lamentablemente fallecieron personas, algunos otros quedaron heridos, siguen presuntamente con algunas secuelas, pero la mayoría de los deudos de estas personas que perdieron la vida en ese accidente, cuando se vino abajo esa parte de la línea 12, pues ellos están, pues si no conformes, están de acuerdo en que ya se hizo económicamente la reparación, a los enfermos se les ha seguido ayudando, a los heridos, mejor dicho, y aquí hay una situación donde ya ni siquiera calibran el asunto porque lo de ellos es mentir. Y son cabezas parlantes dogmatizadas, adoctrinadas, anquilosadas, donde lo único que recitan, lo único que repiten
como una, pues no es oración, porque orar es hablar, es parlar, y como si estuvieran recitando cualquier oración, una detrás de otra, sin cambiarle absolutamente nada. Y así es como están llevando a cabo estos supuestos debates, donde no se quería pues una entrevista a Claudia Sheinbaum, donde están reconociendo que lo que se quiere es el golpeteo, porque si bien sabemos, la línea 12 del metro, todo este problema empezó con Marcelo Ebrard Casaubon. Marcelo Ebrard Casaubon, que compró los trenes a Francia, se le había dicho que no eran compatibles con el tipo de vías que se tenía en esa línea aquí en México. No le importó a Marcelo Ebrard, ahora dice que se salió, que se fue a refugiar a Francia por la persecución que le hizo presuntamente Enrique Peña Nieto, pero fue por la línea 12, él solito salió yendo de aquí. Luego, ¿quién fue quien siguió después de Marcelo Ebrard? Pues fue Miguel Ángel Mancera, que Miguel Ángel Mancera es quien verdaderamente debe de dar la cara y debe de decir por qué no se hicieron los arreglos necesarios, porque se había dicho que habían realizado los cambios pertinentes y eso no se dio. ¿Quién respondió? Que sí tuvo la culpa porque los ingenieros de una de las empresas de Carlos Slim pues no hicieron lo correcto, pusieron materiales de mala calidad y de todos modos el gobierno de Miguel Ángel Mancera dijo que todo estaba bien, no hubo ahí una supervisión de calidad y todo quieren achacarle a la doctora Claudia Sheinbaum, que siempre ha dado la cara, que siempre estuvo ahí, que se llegó a arreglos con Carlos Slim para que se hiciera responsable Slim pues de las cosas que no hicieron, pero el asunto es golpetear y no solamente van a golpetear a Leonardo Zuckerman, que sus amiguis le dicen Leo Zuckerman, sino que van también a, por ejemplo, a Anabel Hernández. Le lanzo una pregunta a Larraqui y Anabel Hernández enfurecida, ¿a qué te refieres? ¿Qué quieres decir? Porque a ella le enfurece que le hagan un cuestionamiento por lo mínimo. Hay que recordar que los compañeros de Polemón documentaron una publicación en redes sociales de una reportera que trabaja para Letrinus, que fue agredida por haber documentado el acarreo que se hizo para pues esa concentración de los Rosados, y fue agredida también, pero pues han estado agrediendo a todo mundo, al propio Carlos Loret de Mola, a Letrinus, ya les dijeron hasta de lo que se iban a cansar. Total, que está la desesperación, pero quienes están polarizando, y ojalá que las cosas no vayan a más, pues es precisamente los conservadores, pero no es de ahora, es el modus operandi que han tenido toda la vida, y por parte de los medios de comunicación, de los analistas, inclusive de los intelectuales orgánicos, son los mismos, pero ahora son en este siglo, no son los de aquellos siglos, pero operan de la misma manera, inclusive también por parte de algunos aspiracionistas, pues fueron los que asusaban pues lo que le hicieron terrible a Francisco y Madero, a Pino Suárez, etcétera, y al propio hermano de Madero, y son los mismos, se viene reciclando más de lo mismo, y ahora en estos temas del golpeteo, pues va a incrementar porque no están conformes, quieren a fuerza, pues rescatar lo que les pueda quedar de plurinominales, y obviamente quieren que el plan C no se cumpla, que sigamos haciendo historia, no tenga mayoría calificada en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados Federal, tampoco en las legislaturas en los estados de la República, porque de esa manera Morena se tendría que ver obligado a negociar, en este caso, con Movimiento Ciudadano, que pues andan muy alzados el Movimiento Ciudadano, y pues imagínense ustedes, pedirían, ahora que como decimos en Zacatecas, las perlas de la Virgen para que Claudia Sheinbaum pues pueda consolidar la cuarta transformación. Así es que el golpeteo va a seguir, y no solamente el golpeteo, la desinformación, las fake news, porque se suma no solamente Zuckerman cobardemente y oligarca Min, sino que también Denise Dresser, a la cual yo menciono como Didi Fake, ya sacó un decálogo supuestamente atacando a Claudia Sheinbaum, pero una dama, una señora, también en la red social Twitter, le saca la contraparte y le pone una arrastrada con fundamento, elegantemente, se ve que es una mujer académica muy culta, y le dice, no, esto es así y así y así y así, y bueno, Denise Dresser ni siquiera le ha contestado. Así es de que la guerra intestina va a seguir tristemente, y siguen polarizando pues esa parte, porque
pues no se puede polarizar al 70% que apoya a López Obrador, ¿verdad? Ahí no hay polarización. Tan polarizada está como Guadalupe Loaesa que pues anda triste porque no me la incluyeron en la lista de intelectuales. Ay, fuerza Guadalupe, estamos contigo, no te preocupes, ánimo. Bueno, pues ahí está la información. Bien, qué Sí. caída de varios de estos personajes, ¿no? O sea, Crespo, Loaesa, Dresser, todos estos Buda. personajes. Sí, caray, que presumen ser esta generación de la alternancia en el 2000 y que han venido a demostrar precisamente que son detestables en su trabajo, es a lo que me refiero, profesionalmente capaces de inventar cualquier cosa con tal de ganar una discusión. Yo me quedo con eso que los evidenció Carlos Pérez Ricard, precisamente en la hora de opinar, en donde de plano le pregunta a Denise Dresser si para lograr contrapesos va a votar por el PRI de Alito o el PRI de este Marco Cortés, y Zuckerman dice, sí, por el PRI y el PAN que han construido la democracia. Es decir, de verdad que tiene una brújula moral muy desviada. Sí, pues sí, hasta el mismísimo Buda se fue ahí a apoyar a Xóchitl Gálvez, no le bastó con el voto de los católicos, también va por los budistas, la señora X se pasa de lanza honestamente, pero bueno, los cristianos terminarán salvando a México, según palabras del Partido Acción Nacional. Querido maestro Jesús Escobar Tobar, te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis. ¿En dónde te podemos encontrar en redes? No, hombre, el agradecido siempre soy yo, querido Manny, querido Carlos, de verdad, es un honor y siempre un aprendizaje escucharlos y estar pendiente de cada una de sus transmisiones. Estamos en nuestro canal de YouTube, Jesús Escobar Tobar, así tal cual lo encuentra, subiendo contenido, estos intentos de análisis a las 11 de la mañana, a las 8:30, a las 21:30, amén, por supuesto, de otras entrevistas, de audios y cortos y demás, para que la gente esté bien informada de lo que está sucediendo en México y, por supuesto, en el resto del planeta. Y también estamos, por supuesto, en la cuenta de TikTok con el mismo nombre de su servidor, Jesús Escobar Tobar, y bueno, nuestra cuenta de X que la están viendo, @jet14003. Muchas gracias, estimado Jesús. Te envío un fuerte abrazo. Querido Carlos, ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales? Muchas gracias, querido Jesús, querido Manuel. Como siempre, un placer estar con ustedes, enviarle también un saludo a toda la audiencia. Nos pueden encontrar en nuestro medio de comunicación independiente, Carlos Aguirre Informa. Tenemos nuestros programas a las 8 de la mañana, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, de lunes a jueves, toda hora del centro en la República Mexicana. Y nos encuentran así de sencillo, fácil, Carlos Aguirre Informa. Estamos en Facebook, en Twitter y en YouTube. Así es de que les invitamos para que también pues nos acompañen en esta oferta comunicacional, informativo, periodística que realizamos en esos horarios, en esos días para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, querido Jesús. Muchas gracias, maestros, por estar aquí y por compartir con... Exacto, sí, ya de blanco. Ya de blanco. Yo no sé si por el calor o por si estamos próximos a casarnos. Yo espero que no. Yo creo que porque Sandra Cuevas va a ser la vocalista del grupo. Me queda claro. Es el dentro del futuro de lo inmediato. Jesús, Carlos, Abrazo. muchas gracias.